Ya, vamos a comenzar entonces. Eh, bueno, darle la bienvenida a todos y todas quienes están conectados a esta cápsula en el marco de estas capacitaciones de campaña de invierno. El tema de hoy corresponde al manejo clínico de la bronquiolitis, que es un tema muy importante, sabemos, por el momento que estamos viviendo. Y nuestro expositor, que amablemente está presente hoy día y que colabora en otras instancias también con nosotros dentro del Ministerio de Salud, es el doctor Guillermo Cepeda Flores. El doctor Cepeda es un pediatra broncopulmonar. Él además es magíster en educación en ciencias de la salud. Pertenece a la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y es docente del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que está ubicada en el Hospital Roberto del Río. Muchas gracias, doctor Cepeda. Ahora lo dejo para que podamos ver su exposición. Muchas gracias, Macarena, muchas gracias por la invitación al Ministerio de Salud. Siempre un agrado poder contribuir en algo presentando esta cápsula, así que muchas gracias. Vamos a partir esta sesión con el tema de bronquiolitis. Eh, Mi nombre es Guillermo Cepeda, soy broncopulmonar infantil. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés con este tema. Bueno, partir definiendo en el fondo. Sabido es que la bronquiolitis ha costado mucho en el mundo llegar a un consenso, un acuerdo en cuál es la mejor definición. En Estados Unidos asumen un patrón claramente de sibilancia, que es la principal signología, y en cambio en Europa asumen que son las crepitaciones, ¿ya? Esta es una de las razones por las cuales ha costado llegar a un acuerdo, a un consenso a nivel mundial de manejo de esta patología. Ahora, y no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino que también, como vemos, ahí también en países desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, también tienen diferenciación en cuanto a su terminología, en su definición. La verdad que siempre esto produce algunos problemas, porque claramente lo mejor para definir, para tratar de solucionar un problema es tratar de definirlo. Se ha avanzado de alguna manera a nivel nacional, tratando por lo menos de buscar alguna definición que sea más adecuada, que englobe la mejor evidencia, así como en el Hospital Roberto del Río, en el libro nuestro, en el fondo, englobamos esta enfermedad como una enfermedad aguda del tracto inferior respiratorio, de causa viral y estacional que afecta principalmente a los menores de un año, cuyo signo cardinal es la presencia de sibilancia. Si bien es cierto, es un avance definir este tipo de enfermedad tal como lo señalamos acá, probablemente una definición un poco más actualizada, que es la que les quiero transmitir ahora, sea un poco esta, ¿ya? Que es el primer episodio de obstrucción de la vía aérea baja en lactantes menores de un año, caracterizado por sibilancias y o crepitaciones difusas, siendo un cuadro agudo de etiología viral. Con esto probablemente ya vamos a estar definiendo mejor lo que habitualmente nosotros sabemos y conocemos. Con paciente cuyo primer cuadro obstructivo, en el fondo, no solamente uno ve sibilancia, sino que también uno puede ver también crepitaciones, ¿ya? Y lo definimos en el menor de un año porque probablemente el segundo año de vida de este paciente tenga otro tipo de matiz y sea el primer evento el que sea destacable como mencionar que se trata de una bronquiolitis. Ahora, la etiología es sabido por todos que lejos la principal causa es el virus sincicial. Si bien es cierto, no hay una especificidad de este virus, en el fondo, porque sea el único que provoque bronquiolitis, que como sabemos puede ser causado por rinovirus. Vamos a ver algunos matices también en relación a rinovirus. Puede ser causado, en el fondo, por parainfluenza, metaneumovirus, coronavirus, adenovirus, influenza, enterovirus, en fin. O sea, todo tipo de virus puede llegar a producir una bronquiolitis, ¿ya? Evidentemente, la principal causa, por lejos, siempre el virus respiratorio sincicial. En época de epidemia puede llegar incluso a más del 90% sin ningún problema. Ahora, en relación a la epidemiología, la verdad que es un fenómeno mundial. Ahora, estos son datos tenidos antes de la pandemia. Estos datos son bien interesantes, en el cual
habla en el fondo de la carga asociada con el virus sincicial, que es el que provoca, obviamente, principalmente la bronquiolitis. Tenemos costos que son tanto económicos, pero lo más lamentable que estas publicaciones de Lancet, como aparece ahí, el virus sincicial per se causó la muerte de más de 100.000 niños el año 2019, ¿ya? Ahora, lo lamentable de esto es que esta es una enfermedad que claramente refleja la inequidad probablemente de los diferentes países, ¿ya? La diferencia que hay entre países desarrollados y países subdesarrollados, o sea, más del 90 y tanto por ciento de esas muertes son asociados que en países subdesarrollados y lamentablemente un 75% de esas muertes fueron a nivel ambulatorio, ya no fueron a nivel hospitalario, lo cual son datos brutales. De esta manera se ha establecido que a los 2 años la gran mayoría de los niños han cursado con una infección por virus sincicial. Esos son datos obtenidos de hecho de estudios también corroborados en Chile, ya estudios de los años 90 hablan de que estudios de anticuerpos en el fondo de este tipo de niños, en el fondo habla que el 100% de la práctica de los niños tenía presente el virus sincicial, o sea, había estado en contacto con el virus sincicial, ¿ya? Mediado por estudios con anticuerpos. La hospitalización son números que se van repitiendo a lo largo de los diferentes países. Va en torno al 1 al 3%, en Chile es alrededor de un 2%. Y un poco los datos que reflejaba hace un rato atrás, que a nivel global se estimó que el sincicial causó la muerte de más de 100.000 niños menores de 5 años y de esto una cuarta parte se produjo a nivel hospitalario, las 3/4 partes se produjo a nivel ambulatorio. Ahora, la epidemiología en Chile, estos son datos del año 2023, en el fondo, evidentemente se saca de escena los años 2020, 2021, 2022, que como sabemos durante el peor periodo de la pandemia por coronavirus tuvimos muy pocos incidenciales. Ahora, lo que todos esperamos y que de alguna u otra manera se va reflejando ya es que el aporte de los anticuerpos monoclonales también va a reflejar una disminución drástica también de la hospitalización por bronquiolitis, que probablemente ya lo estamos viviendo. Ahora, en relación a etiopatogenia, hay que recordar que el virus sincicial y, y como factor en el fondo que produce una bronquiolitis, hay que ver dos grandes ítems. Por una parte, un tema anatómico que un poco estaba mostrado acá, en el cual este virus ingresa por la vía nasofaringea o conjuntival, eh, genera esta suerte de infección a nivel de ese epitelio, va formándose incisos y finalmente al tercer o cuarto día tiende a bajar, valga la redundancia, la vía respiratoria baja, ¿ya? En la cual se van a producir fenómenos inflamatorios, como se muestran acá, se van a ver también tapones intraluminales, generando atelectasia hacia distal, ¿ya? Como vemos acá, un fenómeno inflamatorio asociado con detritus intraluminales. Esto es la parte de la etiopatogenia que ve de algo anatómico que va conformando una bronquiolitis. Pero la bronquiolitis no solamente algo anatómico, sino que también algo inmunológico. Esto lo hemos visto también en nuestros pacientes, de estos pacientes del Hospital Roberto del Río, que lo hemos estudiado, lo hemos seguido a lo largo de los años, que hemos publicado diferentes tipos de estudios en revistas nacionales e internacionales, en el cual vemos reflejado que efectivamente que el virus sincicial no solamente va provocando la bronquiolitis, una respuesta anatómica, sino que también se ve una alteración de tipo inmunológico. Particularmente investigamos los segundos mensajeros, vimos interleuquina, en el cual las interleuquinas 1 beta, 8 y 6, que son las que sabemos que son están en relación con la respuesta inmune de tipo, valga la redundancia, inflamatoria, TH1, son las que principalmente se alteran en este tipo de patología. No solamente se alteran cuando ingresa este tipo de paciente por una bronquiolitis, sino que también los datos iniciales sirven para hacer un pronóstico acerca de qué tipo de paciente se va a obstruir en el tiempo. Sabemos que el virus sincicial, además de provocar la bronquiolitis, va a generar un cierto grado de hiperreactividad bronquial, que es un poco lo que está reflejado acá en esta diapositiva, que estos mismos pacientes que los ingresamos en el periodo de lactante,
Lo seguimos después, años después, y nos dimos cuenta que efectivamente los estudios iniciales, cuando estaban más alterados la interleuquina 1 beta, era un factor predictor en el fondo para seguir desarrollando fenómenos de sibilancia recurrente en el tiempo. Esta etopatogenia no solamente alteración a nivel anatómico e inmunológico, también se ve reflejado con la gran cantidad de evidencia que hay en relación al microbioma y al microbiota, que no da lo mismo en el fondo cuáles son las bacterias que componen esta flora comensal y si es que se ven alteradas de alguna u otra manera con la presencia, por ejemplo, de antibióticos o la ausencia de lactancia materna, que sabemos que son principalmente la lactancia materna es un factor protector para desarrollar una bronquiolitis. Ahora, lo interesante que se viene viendo de hace un tiempo es que no solamente el fenómeno se puede describir en el fondo un fenómeno inmediato, sino que también se puede definir un fenómeno en relación a la epidemiología de los virus y la edad en la cual se afecta. Ya, por una parte acá tenemos el virus sincicial, que sabió que va provocando un daño, mientras más chiquito, en forma inversamente proporcional, mientras más pequeño el paciente, más gravedad produce en el fondo, hasta habitualmente los 2 años que deja de producir un daño. Sin embargo, el rinovirus, como ustedes se pueden ver acá, dar cuenta en esta gráfica, va aumentando en relación al tiempo. Y esto tiene algunas características que son bien particulares, bien importantes, que las vamos a ir definiendo ahora. El resto de los virus, por supuesto, tienen un comportamiento más bien homogéneo en relación a la edad de los pacientes, ¿ya? El sincicial y el rinovirus son los que mantienen este comportamiento diferenciado. Ahora, de hecho, hay algunos autores que postulan efectivamente que uno podría hablar de diferentes tipos de bronquiolitis según sea afectado el virus sincicial o si sea el gatillante el rinovirus. Por acá tenemos cuáles son las alteraciones genéticas que se ven a nivel del sincicial, ¿ya? En el cual habrían en el fondo unos factores de riesgo que serían más evidentes, por ejemplo, lo que se ha habido hace tiempo, la prematuridad, mientras más pequeño el paciente, enfermedades crónicas, exposición al humo de cigarro, son claramente factores de riesgo en relación a desarrollar un cuadro de bronquiolitis. Y acá vemos que el riesgo de sibilancia recurrente es habitualmente un 10 o un 30% en la edad escolar. Sin embargo, el rinovirus tiene un polimorfismo genético que es bien claro, estaría muy asociado a algunos factores de riesgo que básicamente son atopia familiar y personal, siendo un marcador en el fondo de los pacientes que van a ser asmáticos en el futuro. Fíjense lo interesante en el fondo que puede incluso predisponer, según los diferentes cohortes epidemiológicas, a valores que esa prevalencia que son de 30 a un 80% en los niños que hicieron una bronquiolitis por rinovirus en la etapa inicial de su vida. Ahora, esto hay que dejar en claro que no es en el fondo que no es en el fondo que el rinovirus probablemente sea el causante del asma, sino que sea un marcador de una vía aérea dañada. Ahora, de esta manera se van viendo algunos tipos de perfiles distintos. Hay algunos que incluso lo engloban cierto grado de perfil eh, diferente según sea el paciente afectado por una bronquiolitis por rinovirus o por un virus sincicial. Claramente el niño que está afectado con una bronquiolitis por rinovirus, en el fondo es un paciente que probablemente sea mucho más probable que sea un niño asmático en el futuro, ya que, como decíamos, el rinovirus estaría marcando una vía aérea dañada previamente, inflamada, ya una vía aérea con inflamación eosinofílica. A diferencia, por ejemplo, de un paciente sano, que habitualmente, mientras más chiquititos son, cursan con una enfermedad más grave, en el cual uno no vería una grosso modo, bien niños sanos, ¿cierto?, afectados por bronquiolitis por virus sincicial, y que en ese paciente no necesariamente van a ser asmáticos en el futuro. ¿Qué es lo que conlleva esto? Conlleva una diferenciación en una respuesta al manejo inicial que nosotros podamos brindar.
En un rato más vamos a ver algunas de las diferencias que podríamos ver. Por ejemplo, sería que si es de esta manera que, que la bronquiolitis ocasionada por rinovirus sea un marcador inicial de un paciente con una vía aérea inflamada, podríamos de todas maneras ver si ese paciente va a responder a salbutamol o no. Sabido es que la bronquiolitis por virus sincicial no tiene buena respuesta al salbutamol, como lo veremos en un rato más. Ahora, este es uno de los primeros trabajos que, que trata de evaluar, en el fondo, un metaanálisis que va englobando diferentes trabajos que probablemente algunos de ustedes ya los conocen ya, que va diferenciando, en el fondo, la probabilidad del paciente con bronquiolitis desarrollar un SBO recurrente posterior. O sea, estamos hablando de hiperreactividad bronquial. Ahora, eso queda manifiesto, por ejemplo, con la bronquiolitis por VRS, pero cuando se compara el VRS con el rinovirus, claramente los datos están a favor mucho, mucho más interesantemente, mucho más desarrollados la probabilidad de ser asmático con los pacientes que hicieron una bronquiolitis por rinovirus en la infancia. Ahora, este es probablemente, como les decía, el primer metaanálisis que compara el unos a uno, el face to face, entre VRS y rinovirus. Y claramente los números se desplazan a favor del rinovirus, que sería claramente un factor de riesgo para desarrollar asma posterior. Ahora, hay factores de riesgo, por supuesto, conocidos y sabidos para hacer una bronquiolitis severa, por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica, una displasia broncopulmonar, una cardiopatía congénita grave, claramente los menores de 3 meses, especialmente los menores de 8 semanas, ya que tienen riesgo de hacer apneas, los prematuros, la enfermedad neuromuscular y los pacientes con inmunodeficiencia. Ahora, el cuadro clínico del virus sincicial, ¿cierto? Pero acá en este gráfico vemos un bronquiolo que está sano y por otra parte acá vemos un bronquiolo que está enfermo, lleno de detritus celulares y claramente luego de un prodromo de 1 o 2 días, en el fondo que el paciente puede tener o no fiebre, coriza, parte con la tos y esa dificultad respiratoria que se ve manifiesto acá, que el paciente ya empieza con hundimiento de costilla, respiración agitada y se manifiesta al tercer o cuarto día. Ahora, este punto es muy importante, hay que destacar que el virus, la bronquiolitis, es un diagnóstico eminentemente clínico y exclusivamente clínico. No necesitamos realizar ningún tipo de examen para diagnosticar esta enfermedad. Solamente con la historia de que el paciente no hubiera presentado obstrucciones bronquiales previas y al examen físico ocultar sibilancias y o crepitación. Para eso nos bastaría para hacer un muy buen diagnóstico. El estudio viral lo hacemos en caso de que sea necesario, habitualmente en pacientes hospitalizados, sea con lo que tengamos, monofluorescencia, una PCR aspirado nasofaringio, solamente, como les decía, con fines de aislamiento en caso necesario, básicamente buscando influenza y adenovirus, ya que son los dos tipos de virus que uno tiene que dejar aislados, especial, básicamente si es que estos pacientes se hospitalizan. Una radiografía claramente para descartar complicaciones en un marco hospitalario, por ejemplo, atelectasias. Marcadores sobre infecciones bacterianas: es extremadamente infrecuente que un virus sincicial, que una bronquiolitis por virus sincicial, se sobreinfecte, ¿ya? Solamente en caso de mucha sospecha y la gasometría, por supuesto, en un paciente grave. Las indicaciones de hospitalización: los menores a 8 semanas, claramente por el mayor riesgo de apneas. La dificultad respiratoria independiente de la saturación de oxígeno. Ese punto es muy importante. Si uno ve un paciente con respiración agitada, hundimiento de costilla, polipnea o quejido, se tiene que hospitalizar independiente si su saturación de oxígeno marque valores mayores a 93. La saturación de oxígeno per se menor a 93 es una indicación de hospitalización, lo mismo que la apnea, el rechazo alimentario, vómitos, disminución de la ingesta oral también, la comorbilidad importante como las cardiopatías congénitas, la enfermedad pulmonar crónica, prematurez, inmunodeficiencia,
Y evidentemente la imposibilidad de tratamiento ambulatorio confiable o de acceso a un control oportuno también son indicaciones de hospitalización. En relación al tratamiento, la línea del tiempo, como ustedes se dan cuenta, va desde los años 40 hasta actualmente. ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años? Se ha intentado de alguna manera dar diferentes tipos de medicamentos, pero tal como aparece acá, desde los años 60, o sea, hace 60 años prácticamente, se sabe que la bronquiolitis es una enfermedad en la cual hay que, lo principal es el tratamiento de soporte, hidratación, posicionamiento, oxígeno y nutrición, ¿ya? Eso se sabe hace más de 60 años, pero a lo largo de los años se ha intentado hacer un montón de estrategias con diferentes tipos de medicamentos que claramente han fracasado, que lo vamos a conversar ahora en un rato. Ahora, el tratamiento de la bronquiolitis, la diferencia en la guía, la verdad que hay acuerdos y hay disensos, la verdad las cosas. Los principales acuerdos son el aporte de oxígeno, la hidratación y nutrición de un paciente, estaría recomendado, pero sin embargo los tipos de tratamiento son muy discutibles. Acá vemos diferentes guías en las cuales el salbutamol no está recomendado, los corticoides por supuesto por ningún motivo, la adrenalina y la epinefrina tampoco. Los pilares de tratamiento son la hidratación, la nutrición, posicionamiento, aspiración de secreciones nasales y oxigenoterapia. Vamos a ir viendo uno por uno. Sea en un marco hospitalario o en un marco ambulatorio, siempre se debe privilegiar la ingesta por vía oral. En caso de ser necesario que el paciente se hospitalice, se debe evaluar la necesidad de una sonda o una fleoclisis y, y los requerimientos son los habituales. Ahora, esta gráfica en el fondo indica de forma bien interesante el posicionamiento, lo útil que sería, ¿ya? Ya, acá por una parte está un paciente que está sentado, por otra parte está un paciente que está acostado, y en el cual vemos claramente que cuando el paciente está sentado o está en posición Fowler 30 grados, como se ve en la siguiente gráfica, tiende a aumentar la capacidad residual funcional. Esto, por supuesto, va a mejorar la ventilación y va a mejorar la oxigenación del paciente. La aspiración de secreciones nasales es fundamental también, dado principalmente por la resistencia de la vía aérea, que habitualmente en la zona de las narices abarca más de un 50%. Estos son principios físicos de los diferentes flujos que van en vías paralelas o vías en serie, por lo cual un paciente que se le saca la secreción nasal es un paciente que por supuesto va a respirar mucho mejor. En relación al oxígeno, acá en Chile tenemos como target un 93. En Estados Unidos ya llevan varios años ya ocupando 90%. Ya en Inglaterra 92 y varios países europeos también han copiado lo mismo de Inglaterra. Ahora, la curva de disociación de hemoglobina, por supuesto, ahí la PO2 donde va el 60, llega por supuesto al 90, pero sin embargo en Chile le damos cierto margen de seguridad para que un paciente no esté muy complicado, por ejemplo, por el solo hecho de llegar a un servicio de urgencia saturando 91, 92. Por ejemplo, si estuviéramos en Estados Unidos, se daría de alta, pero acá en Chile, debido a nuestra condición socioeconómica, probablemente no sea buena idea. Así que deberíamos dejarlo hospitalizado con valores menores a 93. Un poco refleja la diferencia que hay a nivel internacional en relación al target de oxígeno.
Ya, en relación a la oxigenoterapia el- y la cánula de alto flujo, la verdad que siempre la oxigenoterapia en el fondo va a ser uno de los pilares de tratamiento para un paciente que está con una bronquiolitis. Probablemente sea uno de los métodos de tratamiento que se ha incorporado con más fuerza en los últimos años, ¿ya? Y sugerencia siempre de un paciente que está cursando con una bronquiolitis, que tiene menos de un año, partamos con con el flujo inicial de 2 litros por kilo por minuto, ya porque se ha visto que efectivamente un, se ha visto que 1 litro versus 2 litros, la verdad que es superior en eficacia, 2 litros, y cuando se compara 2 litros versus 3 litros, los 3 litros empiezan a aumentar los efectos adversos, por lo tanto nos podemos quedar con un alto grado de eficacia, con una disminución de los efectos adversos, con 2 litros por kilo por minuto. Ahora, hay algunos ítems en el fondo que es bueno que los recordemos, por ejemplo, las contraindicaciones de usar una cánula, la hipercapnia, hay que recordar que el uso de las cánulas solamente en un paciente con una hipoxemia o una insuficiencia respiratoria tipo 1, o sea, parcial, sin aumento del APCO2, un paciente que no tiene compromiso de conciencia, hemodinámica inestable, apnea, por supuesto, un paciente que tiene que ser sometido a ventilación mecánica, trauma facial o alteración anatómica de la vía aérea superior, y las cardiopatías congénitas graves y la enfermedad neuromuscular también son contraindicaciones para usar una cánula. Este fue uno de los primeros trabajos que nos indicó en el fondo que era superior una cánula versus el oxígeno habitual, ¿ya? En el cual este estudio es bastante bueno, bastante grande, en el fondo tiene un N de pacientes bien importante, se hizo en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda, en el cual se hizo un estudio multicéntrico, en el fondo de que fue uno de los primeros grandes trabajos que habló en el fondo de que era una buena alternativa a la cánula para manejo de los pacientes con bronquiolitis. Tenemos algoritmo también, si un paciente no va respondiendo a un tratamiento, el tratamiento habitual de manejo de hipoxemia, saber en qué minuto tenemos que empezar con una cánula. Lo más importante en relación a las cánulas, hay que recordar dos cosas. Uno, que tiene indicaciones bien precisas, no indicarlo en un paciente con una hipoxemia asociada con una PCO2 alta. Y segundo, si un paciente no responde a la hora de tratamiento, con los valores, por ejemplo, que he conocido de SAFI, un valor mayor a 195 en el fondo, es a la hora desde que se inicia la cánula, esto es la SAFI, la relación de saturación versus, o sea, en el denominador, la FiO2, si ese valor es mayor a 195, en el fondo es un índice pronóstico de que el paciente va a andar bien en una cánula. Al revés, si es que tiene valores menores a 195, ese paciente no debería seguir insistiéndose con la cánula y debería ser sometido a terapia probablemente con ventilación mecánica. Tratamiento. Ahí nos vamos a detener un poco en relación a no usar salbutamol, no usar adrenalina, no usar suero hipertónico, no usar antibióticos, corticoides y la quinoterapia en fase obstructiva. Vamos a ir detallando algunos de estos ítems puntuales. A ver, en relación a los corticoides y la bronquiolitis, en el fondo sabido es que de hace tiempo, en el fondo, que el uso de los corticoides, la verdad que ha fallado en relación al manejo de una bronquiolitis, ¿ya? Y eso es porque en una bronquiolitis existe un aumento del cortisol endógeno, ¿ya? Esto también lo vimos nosotros con trabajo que hicimos con nuestros pacientes chilenos en el Hospital Roberto del Río, en el cual vemos efectivamente que mientras más grave esté un paciente, mientras se hospitalice en el fondo por una bronquiolitis, el cortisol endógeno, o sea, el cortisol plasmático, aumenta mucho, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Que si nosotros además le damos corticoides exógenos, el paciente empieza a aumentar los efectos adversos, dado principalmente por este fenómeno que está acá en forma esquemática, que como el receptor alfa, que es el activo, es más numeroso que el beta, que es el inactivo,
Cuando se empieza a haber mucho cortisol dado por cortisol endógeno, por más cortisol exógeno, empiezan a predominar los efectos dados por el receptor beta. Y lo que sucede finalmente es que se va a producir un efecto indeseado de los corticoides y no el efecto que uno esperaría teóricamente disminuyendo la inflamación. Ahora, como sugerencia, la prueba terapéutica, así como decíamos hace un rato atrás, que el rinovirus estaría dentro de sería un target en el fondo de un marcador de una vía aérea inflamada, probablemente tendría su principal utilidad. Hay que recordar que en el mundo no se usan pruebas terapéuticas con salbutamol en pacientes con bronquiolitis, sino solamente uno lo podría apostar en pacientes con un rinovirus demostrado por PCR en pacientes hospitalizados, especialmente cuando tengan mayores de 6 meses. Con eso apostaríamos en el fondo no dar tratamiento con salbutamol en un paciente que sea muy pequeño, que sabemos que los receptores o no están presentes en la cantidad necesaria o el funcionamiento tampoco estaría muy, sería muy óptimo. Y por supuesto siempre rescatar el antecedente de atopia personal y o familiar para indicar una prueba terapéutica con el salbutamol. ¿Y esto de qué manera se haría? Se haría usando un score de tal antes y después de esta prueba terapéutica, de tal manera de tener un parámetro objetivo para ver si el paciente va a mejorar o no. Una respuesta de un valores menores o sea, una respuesta positiva indica valores de por lo menos una disminución de 2 puntos del score de tal. La evaluación y reevaluación tiene que ser por la misma persona y los tiempos de evaluación y reevaluación tienen que ser no más allá de 20 minutos porque es el tiempo para dejar tiempo de vida media de salbutamol que esté activo. Bueno, los antivirales se han tratado de desarrollar un montón de cosas. La verdad que hay mucho en estado de fase de investigación, pero no hay nada nuevo en el fondo que uno les pueda transmitir. Muchos trabajos que ustedes pueden leer incluso en buenas revistas como Lancet, New England y Science. La verdad que ninguno de esos son reproducibles en la práctica clínica. Y hay muchos antivirales que están en curso, la verdad, pero ninguno de ellos que uno les pueda transmitir como que va a ser útil en los próximos años. Probablemente el principal hito en relación a manejo de la bronquiolitis sea la prevención. ¿Ya? Tenemos por una parte ya lo conocido, que es la inmunización materna, que eso sabido hace mucho tiempo que va a disminuir la probabilidad de infección y de desarrollar una bronquiolitis grave. Y por otra parte están, bueno, nuestros conocidos ya anticuerpos monoclonales que ya se empezaron a ocupar. Se empezó desde el 1 de abril. La verdad que ese tiene que ser el llamado nosotros como equipo de salud, tratar de, de reforzar esta idea con nuestros pacientes. La verdad, los que tenemos una excelente estrategia preventiva, tenemos un excelente medicamento como el Nirsevimab, y la verdad, las cosas que lo que queremos es que la gente lo use. ¿Ya? Ya está demostrado, estos trabajos de anticuerpos monoclonales, por si alguien no lo sabe, llevan más de 10 años, por supuesto, investigándose. La verdad que no son medicamentos que aparecieron de la nada, sino que se lleva mucho tiempo y hay muchos, como acá les muestro un gráfico, hay mucha historia detrás de estos anticuerpos monoclonales, como ustedes se dan cuenta. Fíjense el Nirsevimab, que está acá en azul, fíjense desde los tiempos que ya se está probando. O sea, está ya en fase uno hace casi 10 años, ¿ya? O sea, son fármacos muy seguros que fueron escalando, 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 hasta finalmente ya estar disponible ya, afortunadamente, gracias gracias al Ministerio de Salud que compró, de esto, que tuvo la buena visión de comprar este tipo de anticuerpos monoclonales y que deberíamos de ver una campaña de invierno dado por el virus incisional no tan agresiva como por ejemplo lo que vivimos el año pasado. Así que probablemente nuestra labor acá como personal del equipo de salud es transmitir la seguridad a nuestros pacientes de que efectivamente se tienen que inmunizar. Sabemos que a nivel de la neonatología se está inmunizando más del 90% de los recién nacidos, lo cual es un muy buen número,
pero el resto de los niños que nacieron desde septiembre en adelante, estamos como inmunizaciones, tengo entendido, cercanos al 50 o 60% a nivel global. Algunas zonas más, otras zonas menos, pero lo que a uno le interesa es que al menos el 80% del gente se inmunice, de la población objetivo. Son estudios que ya llevan harto tiempo, la verdad que probablemente de aquí a un tiempo más vamos a tener que acostumbrarnos a ver no solamente, bueno, el palivizumab, que ya lo conocíamos hace tiempo, no solamente el nirsevimab, sino que también otro tipo de anticuerpos, por ejemplo, el clesrovimab, que probablemente sea uno de los anticuerpos que probablemente podría dar buenas noticias también de aquí a un tiempo más. Sabidos son que son anticuerpos de vida media larga, por lo tanto pueden indicarse una sola vez en la temporada otoñal, ¿ya? Antes que comience el sincicial, y el paciente va a estar protegido toda la temporada y bastaría una sola inmunización. Bueno, el otro punto muy importante en la vacunación que hay que ver en el fondo, hay algunos países que ya están incorporando la vacunación contra el VRS en embarazada, que probablemente también vendría a complementar un poco la protección dada por los anticuerpos monoclonales. ¿Ya? Así que claramente la prevención es el principal, entre comillas, tratamiento de la bronquiolitis actualmente. Bueno, como comentarios finales, la bronquiolitis, el manejo principal claramente es de soporte, oxígeno, posicionamiento, nutrición e hidratación. Tratar de evitar sobremedicar a los pacientes con un diagnóstico de bronquiolitis y las medidas de prevención son muy útiles para prevenir esta enfermedad. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Cepeda, por esta excelente y completa presentación que incluyó desde la prevención, ¿cierto?, hasta el manejo más clínico de la bronquiolitis y con toda esta evidencia actualizada que es lo que pretendemos transmitir. Hay algunas preguntas en el chat que voy a ir leyéndole para que podamos ir contestando. Probablemente no alcancemos a responderlas todas, pero vamos a tratar de seleccionar las más representativas, ¿ya? Em, bueno, como primera pregunta, aparece si es recomendable hacer estudio etiológico para saber si la etiología de la bronquiolitis es rinovirus o virus respiratorio sincicial, pensando en el ambiente ambulatorio, digamos, en la atención primaria. Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad, las cosas. Y verificar la etiología viral solamente es útil en un marco hospitalario, ¿ya? No tiene ninguna indicación, ninguna en el fondo prescripción saber en el marco ambulatorio qué etiología tiene el paciente. La verdad que haciendo el diagnóstico de bronquiolitis, como conversábamos, se puede hacer en forma clínica y nada más. No es necesario hacer ningún examen. Los exámenes solamente los vamos a reservar para pacientes hospitalizados. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Queda súper clara la respuesta. Ahora hay otra pregunta que hice que creo que es muy importante también en el contexto de la atención primaria, que es cómo podemos explicar a los padres, madres, cuidadores de los niños y niñas que el manejo de la bronquiolitis está basado en las medidas generales, que es cierto que son la hidratación, la nutrición, el posicionamiento, el aseo nasal, y que eventualmente podrían llegar a requerir oxígeno, en el entendido de que hay un poco una costumbre, ¿cierto?, de este uso de salbutamol desde este nivel de atención y que es lo que los papás esperan recibir cuando un niño está obstruido. Entonces, ¿cómo le podríamos explicar a los papás estas alternativas terapéuticas y no otras? Claro, la verdad que, a ver, uno de los grandes desafíos para nosotros como equipo de salud es cambiar este paradigma en el fondo de que la bronquiolitis se tiene que necesariamente tratar con medicamentos en forma ambulatoria, ¿ya? Eso lo digo no solamente en el contexto ambulatorio, sino que también probablemente en el contexto hospitalizado. Ahora, Ujú. ¿qué es lo que ha sucedido un poco con el gráfico que le mostraba hace un rato atrás, de que hemos estado 60 años tratando de dar algún medicamento que le pueda servir a un paciente con bronquiolitis?
y la verdad que los trabajos con broncodilatadores han fracasado, pero rotundamente. O sea, claramente no sirve por los motivos que estábamos conversando en relación a la etiopatogenia. No es una crisis asmática, una bronquiolitis, ¿ya? No hay un fenómeno de broncoconstricción asociado. Cuando lo hay, es mínimo, ¿ya? Lo que predomina en este caso es una inflamación a nivel peribronquial. Hay detritos intraluminales en el cual el salbutamol ni el bromuro ipratropio, por supuesto, tienen ninguna cabida. Nada, cero. Ujú, Entonces, ¿cuál es nuestro desafío en el fondo como equipo de salud? Vuelvo a insistir, es tratar de transmitir esa evidencia. No es que uno no le quiera dar un medicamento a un paciente, porque muchas veces uno se siente presionado por los pacientes o por el resto del equipo de salud a tratar de dar algo para que el paciente mejore. Pero en el fondo la ujú, mejor evidencia que uno les puede transmitir a los papás y al resto del equipo de salud es que no hay una evidencia que sea contundente y convincente. De esto le mostraba ahí en las guías, la guía de países desarrollados y países no tan desarrollados, en el fondo, que la verdad es que nadie tiene dentro de su arsenal terapéutico el uso de salbutamol ni el bromuro de patropio para manejo de una bronquiolitis. El salbutamol, por X motivo, acá en Chile se ha culturizado bastante. Uno ve pacientes que solamente tosen y esos pacientes reciben salbutamol por diversos motivos. Y ese es probablemente uno de los desafíos, vuelvo a insistir, es tratar de despejar y no de sobremedicar tanto a nuestros pacientes. perfecto. Muchas gracias, doctor. Y en la misma línea de lo que estábamos comentando, hay una pregunta que dice que en el fondo, si en estos años, 60 años, no ha habido grandes cambios en el tratamiento de la bronquiolitis, entonces, ¿qué factores opina usted que podrían modificarse o quizás relevarse previo al deterioro respiratorio de los niños? Por ejemplo, un mayor control o qué tipo de educación habría que hacer a los padres y cuidadores o en el control sano, cuáles serían como intervenciones que podríamos hacer en el entendido de que no podemos agregar fármacos. Bueno, acá las medidas de prevención, la verdad, son fundamentales, partiendo primero por fomentar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. Ese punto es muy relevante. La verdad que cuando uno lo ve en un contexto epidemiológico con grandes números, claramente la lactancia materna es un factor tremendamente protector. Ese punto lo tenemos que rescatar y tratar de siempre dar la importancia que merece, que amerita, ya tratar de no fomentar el uso de lactancia artificial. Segundo, Ujú, por supuesto, hay otro factor que también está sobreagregado, que cuando uno ve las grandes cohortes, claramente el tabaquismo influye sobre un paciente que se obstruye o que va a hacer una bronquiolitis severa, ¿ya? Hay que recordar que tanto el tabaquismo de tipo tradicional como los vapeadores, que lamentablemente se han puesto tan de moda actualmente, ambos son muy nocivos para un paciente pequeño, y no solamente pequeño, también el resto de los integrantes de la familia, también se ve afectada su salud respiratoria. Así que ujú, claramente esos son factores, por ejemplo, que son relativamente sencillos de nosotros como personal de salud tratar de fomentarlo y tratar de transmitir que por una parte la lactancia materna exclusiva, por otra parte evitar el tabaquismo en cualquiera de sus formas, ya cualquiera de ellos deleterio, es muy malo, y las recomendaciones habituales que uno da también de tratar de ventilar las casas, disminuir el contacto, en el fondo imagínense, bueno, en días fríos, que el BRS obviamente le encanta el frío, evitar las aglomeraciones de gente, evitar estar en contacto con personas enfermas, aunque suene perogrullo, pero no siempre se hace, sabiendo muchas veces que la gente está enferma, uno igual va de visita a algunas casas y ujú. la verdad las cosas que disponemos actualmente de este maravilloso tratamiento que es la inmunización con el CBMAP. Así que claramente ahí tiene que ir el foco de nuestra atención. ¿Ya? Ojo que ya estamos viendo ya los efectos de NIRCEBIMAP a nivel hospitalario, lo cual son muy buenas noticias. Bueno, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta que dice, en lactantes de forma ambulatoria, con un API positivo o antecedentes de atopia o alguna enfermedad alérgica familiar, ¿se debería hacer la prueba terapéutica con salbutamol o se deja para quienes están hospitalizados? Probablemente donde tenga mayor rendimiento es a nivel hospitalizado, porque son condiciones controladas que uno ve al paciente, o sea, el paciente está con uno.
Pruebas terapéuticas, la verdad que, bueno, ustedes saben que uno no se los pondría, no se los podría proponer ni siquiera en un contexto ambulatorio, porque la verdad que uno ya viene de vuelta con eso ya, uno ya lo intentó, bueno, los que somos más viejos en esto ya lo hicimos, no una, sino que millones de veces, sin nada de respuesta y de alguna otra manera lo que uno quiere transmitir es la experiencia de todos estos años, con largas y largas batallas con la bronquiolitis, con muchas pruebas terapéuticas, sin resultados, sin sentido. Y eso en el fondo uno lo que les quiere transmitir, tanto una experiencia personal, pero también lo que dice la evidencia científica y también lo que dicen las grandes sociedades científicas en el mundo también. Perfecto. Y vamos a hacer una última pregunta. Bueno, usted mencionaba que en la fase obstructiva no se debe realizar kinesioterapia respiratoria, pero que aún así a esta persona que es kinesióloga le han llegado derivaciones de pacientes con diagnóstico de bronquiolitis e indicación de kinesioterapia. Entonces, pregunta, ¿qué hacer en estos casos? Además del lavado nasal, ingresarlo al programa IRA, ¿qué otras cosas podemos hacer desde el trabajo en la sala IRA que no sea en el fondo realizar la kinesioterapia directamente? Bueno, el equipo de kinesiología es fundamental dentro de la atención de salud en Chile, la verdad las cosas. O sea, la labor que hacen no solamente una labor de manejo del paciente propiamente tal, sino que tienen una labor que es trascendente, la verdad que son probablemente uno de los grandes pilares de nuestro sistema de salud respiratorio, ¿ya? Así que tienen muchísima llegada, por supuesto, con los pacientes, tienen educación, saber en el fondo cuáles son las características de un paciente que se puede complicar. En el fondo, brindar toda esa educación que uno sabe que, que requiere un paciente. Ahora, cuando necesariamente se va a hacer una quinoterapia en el contexto ambulatorio, obviamente que uno lo sospecha en un paciente que tiene atelectasias, por ejemplo, que tiene una indicación clara, o eventualmente en un paciente con mal manejo de las secreciones, pero que ya no esté en fase obstructiva, sino que está en fase hipersecretoria. Perfecto, o sea, las indicaciones serían muy puntuales en Muy estos casos determinados. claro, un paciente que está muy obstruido, muy sibilante, claramente no se va a beneficiar con quinoterapia, pero sí un paciente que tiene atelectasia y que tiene mal manejo de las secreciones. Perfecto, doctor. Y la última pregunta relacionada con lo que estábamos conversando, preguntan con qué frecuencia se presentan las atelectasias en bronquiolitis. La verdad que, a ver, atelectasia o atelectasia muy pequeña, esa va dentro de la etiopatogenia de la bronquiolitis, pero las atelectasias que son significativas son muy bajas, en el fondo un 10 o un 20%, no más que eso. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Hay muchos agradecimientos también en el chat para usted. Em, y bueno, siempre agradecido de su colaboración en esta instancia, en otras instancias, así que estamos felices de haber contado con usted en No, esta cápsula educativa. no, el agradecimiento es mío. Muchas gracias y ojalá que esta clase haya servido. Estoy totalmente a disposición del Ministerio de Salud para todo lo que me requieran. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que escuchan. Gracias. La grabación de esta charla va a quedar en el canal de YouTube de Hospital Digital para quienes llegaron un poquito más tarde, quienes no lo pudieron revisar, lo puedan ver ya con más calma. Va a estar la grabación, así que ahí cualquier cosa quedamos atentos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.